En contacto con Raúl Talk, su revista matutina. En contacto. En contacto con Raúl Talk y TV Cox, su revista matutina. Bueno, hoy estamos acá una vez más ante ustedes, nuestros televidentes a nivel nacional e internacional, con un tema bastante interesante que queremos que sea de sumo interés para todo el mundo. Hoy vamos a hablar en esta cápsula que se llama TV Cox, dentro de la revista matutina En Contacto, de un tema que es como la gobernabilidad, gobernabilidad cooperativa. Muy interesante esta parte, que esperemos que a nivel nacional tenga un impacto bastante fuerte y de igual manera a nivel internacional. Tenemos un invitado, como siempre, tenemos un invitado especial que nos va a hablar un poco sobre el tema, y quiero que él sea el que realmente se presente para que ustedes conozcan el tamaño de esta entrevista, que la estamos haciendo con todo cariño, con todo amor, para conocimiento y sabiduría de ustedes, que son los cooperativistas de este país y los no cooperativistas, y a nivel internacional. ¿Cómo le ha ido, don Meriño? Es un placer tenerlo por acá. Mucho gusto, Raúl. Gracias por la invitación a participar en su programa. Siempre es un gran gusto, ¿verdad?, poder participar en este tipo de reuniones o de entrevistas, charlas que usted organiza. Sí, ¿cómo se siente acá en el país más feliz del mundo y el pura vida? Bueno, yo llevo ya casi 22 años viviendo en Costa Rica, así que eso indica que realmente me siento bien, tanto yo como mi familia. Tener en cuenta que vinimos por 2 años para trabajar como director regional en el Centro Cooperativo Sueco, lo que hoy es WeEffect, y bueno, sin embargo, pues aquí estamos. 2 años se convirtieron en 22 y seguramente mucho más. Qué bueno. Bueno, queremos hablar un poco sobre gobernabilidad cooperativista. Muy interesante, porque eso nos va a ayudar a poder conocer más en lo que estamos, que es cooperativismo. Quiero decirles algo de iniciar el programa, y es que las cooperativas no caen por sus valores y sus principios. Las cooperativas a veces decaen en su parte operativa y administrativa por malas administraciones. Recuerden que detrás de toda empresa vemos seres humanos que necesitamos a veces estar capacitándonos constantemente para poder llevar adelante empresas que a nivel mundial son las que más han permanecido en el tiempo. Acuérdense que las cooperativas, cuando uno va y pregunta cuánto tiempo tienen de estar ahí donde están, son 40 años, 60 años, 80 años. Eso nos tiene que decir mucho. Así que yo quisiera, don Meriño, antes de empezar ya con el plato fuerte de esta entrevista, ¿quién es don Meriño en realidad? ¿A dónde estuvo usted? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué sigue haciendo en este momento? Bueno, yo he sido director de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas durante más de 16 años, ¿verdad? Me pensioné justamente a finales de junio del año pasado, pero antes de eso yo he estado como director también regional para América Latina del Centro Cooperativo Sueco, lo que hoy es WeEffect. Y anteriormente trabajé pues también muchos años en Estocolmo, que es la sede central de WeEffect, y anteriormente a eso pues también estuve trabajando para la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional en Mozambique, y estuve a cargo de diferentes proyectos cooperativos en Kenia, Zimbabue y Zambia. Por tanto, llevo dentro del cooperativismo más de 30 años, ¿verdad?, lo que me ha dado la posibilidad de tener una perspectiva no solo de esta región, sino también a nivel mundial, África, Asia y por supuesto Europa. Eso es, yo soy contador público nacional de profesión y administrador de empresas, y he vivido muchos años, casi 30 años en Suecia. Pero bueno, estaba de origen español, pero criado y educado en Argentina, donde pasé mi infancia y mi juventud.
Qué bueno, es interesante usted conocer un poco el bagaje de la persona entrevistada en el programa En Contacto con Raúl Talk y TV Co, para que usted conozca el potencial que hay en este momento en esta mesa. Meriño, surgimiento del cooperativismo. Bueno, en realidad, ¿cómo es esto? El movimiento cooperativo, las cooperativas en sí, se considera el nacimiento del movimiento cooperativo en el año 1844, con la creación de la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, que fue Rochdale es un lugar en Inglaterra, y se conformó ahí la sociedad de consumo, la Sociedad Cooperativa de Consumo, que, como dije, se menciona como el origen del cooperativismo actual. Sin embargo, hay algunas experiencias anteriores a esas. En 1769, que se conformó las hilanderas de Fenwick, también en Inglaterra, pero bueno, eso, digamos, no tuvo mucha duración. Hubo algunos intentos, pero en realidad se considera el nacimiento del cooperativismo actual con la creación de esa cooperativa de consumo en Rochdale. Eso ha ido evolucionando y actualmente pues las cooperativas dan trabajo a un poco más de 250 millones de personas en el mundo. Es decir, una cifra importante, y generan ingresos por alrededor de 2.5 billones de dólares, ¿verdad? Y se estima que hay poco más de 2.600.000 cooperativas, con alrededor de 1.100 millones de asociados. Entonces, estas cifras, que parecen pues cifras nada más, indican la importancia del movimiento cooperativo a nivel mundial. No es poca, ¿verdad? Y esto es reconocido por muchos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, como la OIT, etcétera. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Entonces, eso realmente nos puede dar una idea de que este movimiento es el movimiento, la organización no gubernamental más grande del mundo después de la Iglesia Católica. Entonces, pensemos, más de 1.000 millones de asociados, ¿verdad? Y 2.600.000 cooperativas, ¿verdad? Esto es realmente de una importancia, de una gran importancia. Habría que empezar a ver si esa importancia económica tiene su correspondencia con la incidencia política que pueden hacer las cooperativas, pero ese es otro tema que podremos conversar posteriormente. La historia nos identifica y la historia nos da identidad, por eso es muy importante que usted conozca de dónde venimos. Cooperativismo a nivel mundial. Nos vamos a un corte comercial muy rápidamente. En Contacto con Raúl Talk y la revista matutina, aquí siempre con usted, en contacto, en contacto. En contacto, en contacto. En contacto, en contacto. Ok, seguimos acá en su revista matutina En Contacto con Raúl Talk y TV Co. Recordarles que estamos con el licenciado Manuel Mariño. Manuel Mariño, una persona reconocida a nivel mundial, a nivel nacional también, y preguntarle algo interesante acá: ¿qué es una cooperativa y qué es ser asociado? Las dos, vamos con esas dos preguntas. Bueno, me gustaría dar exactamente la definición de cooperativa como lo hace la Alianza Cooperativa Internacional, que definió la identidad cooperativa, lo que es una cooperativa y sus principios y valores, en el año 1995. Hubo una asamblea de la alianza y ahí se hicieron algunos cambios a lo que era, digamos, los principios y valores y la definición de cooperativa. Y lo voy a leer claramente porque es importante ir analizando parte por parte. Dice la definición: una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Si vemos en detalle esta definición, primero es una asociación autónoma,
es decir, totalmente independiente del Estado o de cualquier otra organización. Y es de personas, es decir, es una asociación de personas, no de capitales. Eso es la diferencia también con una empresa anónima, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Es una asociación de personas que lógicamente se unen voluntariamente, ¿verdad? Ese es el primer principio cooperativo, que se unen voluntariamente. ¿Para qué? Bueno, para satisfacer las necesidades que tienen, ya sean económicas, culturales, sociales, etcétera, ¿verdad? Y que por supuesto es una empresa de propiedad conjunta, son quienes conforman esa cooperativa, son los dueños, ¿verdad? Y se rigen y tienen una organización democrática, es decir, donde todos participan activamente. Es decir, y aquí es importante quizás marcar 2 o 3 cositas de lo que es la diferencia con una sociedad anónima de responsabilidad limitada. Primero, en una cooperativa todos los asociados tienen la misma cantidad de votos, es decir, es una persona, un voto. Lo cual implica que independientemente de que Raúl tenga, no sé, 100.000 colones en aportes y yo tenga 20.000, tenemos la misma cantidad de votos, es un voto una persona. Luego, otro aspecto importante es cómo se distribuyen los excedentes de la cooperativa, ¿verdad? Y nosotros le decimos excedente porque en realidad no es lucro, ¿verdad? Sino que son unos excedentes que se generan al final del año después de deducir todos los gastos que la cooperativa tiene. Y esos excedentes se distribuyen en función de la actividad, de la relación que yo he tenido con la cooperativa. Vamos a ver, si es una cooperativa de consumo, al final del año a mí me van a distribuir excedentes en relación a la cantidad de productos que yo compré en la cooperativa, ¿verdad? Y no en relación al capital que yo he puesto. Eso es también una diferencia importante, ¿verdad? Con relación a una empresa, a una sociedad anónima, una empresa tradicional de capital. Sí, hay algo muy importante que debemos recalcar en esta entrevista, y es que todo, para nadie es un secreto lo que hemos vivido estamos viendo en el mundo, a veces dándonos cuenta la forma como estamos criando a nuestros hijos, la manera como nuestros padres están llevando la forma de vida en sus casas. Pero hay algo interesante dentro del cooperativismo que ha venido a fortalecer esa parte, y son los principios y valores, don Merino. Exactamente. Bueno, las cooperativas tienen una serie de principios definidos y que son, digamos, de aplicación mundial, y también tienen pues unos valores, ¿verdad? Que son los que lo rigen y que también marcan la diferencia con una empresa tradicional de capital. Bueno, varios estudiosos a nivel mundial, en la parte, digamos, empresarial, han siempre dicho que muchas empresas lo que les está faltando son valores y son principios. Bueno, las cooperativas no tienen que estar inventando esos principios, esos valores, los tienen bien definidos. Y quizás para aquella gente que no está mucho al tanto de lo que son las cooperativas, definirle que esos principios son 7 principios básicos. El primero es la membresía abierta y voluntaria, es decir, cualquier persona puede afiliarse a una cooperativa voluntariamente. El segundo es el control democrático de los miembros, es lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Es decir, un voto, una persona, a través de la asamblea, que es el organismo máximo que regula el funcionamiento de las cooperativas. La tercera, la participación económica de los miembros. Evidentemente, cada asociado, cada miembro tiene que colocar un aporte de capital, que es lo que constituye el capital social de la cooperativa. Luego, lo que es la autonomía e independencia, que vuelvo a señalar. Digo esto que es importante, autonomía e independencia, porque en muchos países ha habido y hay intentos por parte de los gobiernos de controlar a las cooperativas o de incidir en su funcionamiento, ¿verdad? Costa Rica quizás no
no sé, en esto no se ha mostrado mucho, pero en otros países eso ha sido muy claro, especialmente en África y en Asia. Luego tenemos el quinto principio, que es fundamental y que también marca una diferencia con la empresa privada de capital, que es la educación, la capacitación y la información, fundamental en las cooperativas. El tema de la educación, el tema de la capacitación, de que todos los asociados sepan qué es una cooperativa, por qué están en una cooperativa, qué implica ser una cooperativa. Luego, el sexto principio, que es cooperación entre cooperativas, ¿verdad? Otro aspecto importantísimo que tiene que ver con la integración cooperativa y otros aspectos. Y el séptimo principio, que es compromiso con la comunidad. Es decir, la cooperativa nace de un grupo de personas que está en una comunidad y esa cooperativa tiene un fuerte vínculo con esa comunidad, que puede ser un municipio, puede ser un cantón, puede ser, en fin, donde esa cooperativa lleva adelante sus actividades. Nos vamos a ir a un corte comercial muy rápidamente. Recordarles que estamos en su revista matutina En Contacto con Raúl Talk y TVCO. Y recordarles algo muy interesante, estamos en el Hotel Monte Campana, acá en Heredia, donde nos dieron la oportunidad de poder hacer esta entrevista. También recordarles que antes de esta entrevista vamos a tener información bastante amplia de lo que es el Hotel Monte Campana, un hotel de montaña increíble, que lo diga. ¿Cómo vio ahora que entró usted acá? Bueno, increíble. Muy lindo. Pues yo había estado aquí hace, no sé, un par de años quizás, pero ha habido cambios, ¿verdad? Y es decir, la vista que tiene a las montañas aquí en Heredia es espectacular. Bueno, y tiene una serie de servicios también muy interesantísimo. Nos vamos a un corte comercial muy rápidamente y volvemos en contacto con Raúl Cao. En contacto. En contacto con Raúl Talk. Recordarles que estamos acá en una entrevista y muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque queremos que usted, cooperativista a nivel nacional e internacional, y los que no son cooperativistas, conozcan un poco de la realidad y la historia de lo que es realmente este movimiento. Recordarles que estamos acá con don Manuel Mariño, licenciado Manuel Mariño, conocedor a nivel mundial de lo que es el movimiento cooperativo, y que realmente es importante conocer todas las exponencias que está haciendo él acá. Vamos a hablar un poquito también de la integración, don Mariño, hablando de lo que es federaciones, uniones y confederaciones. Sí, Raúl, pero antes quizás para acabar el punto anterior, el tema de los valores. Y los valores son el de ayuda mutua, es decir, entre los propios asociados, el de la responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Principios fundamentales en las cooperativas que, bueno, a veces algunos que nos escuchan dirán, bueno, pero eso no siempre es así. Bueno, como lo dijo usted al principio, las cooperativas están conformadas por seres humanos y puede haber pues fallos, errores en la dirigencia, pero esos son los valores que se deben tratar de llevar a cabo y que son los que rigen a las cooperativas, además de los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás, ¿verdad? Es decir, la responsabilidad social que tanto se habla, ¿verdad? La responsabilidad, entre comillas, corporativa, que yo prefiero llamarle la responsabilidad cooperativa, ¿verdad? La responsabilidad social cooperativa, que está en la esencia propia de las cooperativas desde su nacimiento, porque las cooperativas, justamente la que le mencionaba antes, la de Rochdale, nació debido a la gran pobreza que existía, a la especulación que existía sobre los productos de consumo. Entonces este grupo de gente se decidió reunir para comprar en cantidades y poder ofrecer mejores precios a los trabajadores que realmente estaban en una situación de pobreza extrema, ¿verdad? Entonces ahí es donde desde el inicio está el concepto de la responsabilidad social cooperativa. Algo que no quiero que se me escape antes de la pregunta que le había hecho era la estructura del cooperativismo, la estructura de la cooperativa. La estructura, digamos, hay un órgano superior que es el que rige a las cooperativas, que es la Asamblea General de Asociados.
¿verdad? Eso, si es una cooperativa relativamente pequeña, participan pues, todos los asociados. Si ya son cooperativas grandes, ¿verdad? Como digamos Caja Popular Mexicana en México, que tiene más de 2 millones, bueno, hay todo un sistema de representación a partir de la base, ¿verdad? Donde se eligen delegados a nivel de las cooperativas de primer grado, luego a nivel de distritos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Asamblea General con representantes, ¿verdad?, que se fueron eligiendo desde la base. Eso es importante porque son los propios asociados que eligen al final de cuentas, ¿verdad?, a los que van a participar en la Asamblea General. Lógicamente es un sistema de representatividad, ¿sí? Y de la misma forma que está en los congresos, en las asambleas legislativas de los países, es un problema de representación. Luego de la Asamblea General, ¿verdad?, existen, bueno, esto depende a veces de los propios estatutos de las cooperativas, pero existen comités de auditoría y control, ¿verdad?, el comité de vigilancia y otro tipo de comités que se pueden ir conformando dependiendo de las características de la cooperativa. Esa asamblea designa un consejo de administración, ¿verdad? En algunos lados se llama junta directiva, en otros lados consejo de administración, y ese consejo de administración tiene por lógica un presidente, un vicepresidente, secretario, etcétera, ¿verdad? Y la cantidad de miembros de ese consejo también depende de cada cooperativa y del tamaño de la cooperativa. Y luego ese consejo de administración designa un director ejecutivo o un gerente general, también depende el nombre que se le dé. Y por supuesto ese director ejecutivo o gerente general pues tiene toda la parte del administrativo operativo, ¿verdad? Que pueden pues conformarse diferentes gerencias, etcétera. Esa básicamente es la estructura de una cooperativa, que es muy similar a la de una empresa, ¿verdad? La empresa tiene su asamblea de accionistas, la cooperativa tiene su asamblea de asociados, ¿verdad? Eso es una diferencia importante también, ¿verdad? Ok, nos vamos a un corte comercial muy rápidamente para venir hablando ya de algunos temitas más que tienen que ver con el cooperativismo, pero ya a verlo desde el punto de vista ya de confederaciones y ese tipo de cosas, ¿ok? Nos vamos a un corte comercial en contacto con Raúl Talk y TVCOP. En contacto. En contacto con Raúl Talk, su revista matutina y TVCOP. Recordarles que estamos en una entrevista con don Manuel Meriño, una persona que muy conocedora a nivel mundial y que fue parte de una organización que se llama la ASIS, una de las organizaciones más grandes a nivel mundial en cuanto a afiliaciones y asociaciones de organizaciones. Interesante esto porque de veras queremos impactar un poco en lo que es el movimiento cooperativo nacional e internacional, con todo lo que él conoce y lo que ha experimentado en ese mundo. Vamos a hablar sobre el tema de las federaciones, uniones y confederaciones, don Manuel. Bueno, haciendo eco del sexto principio cooperativo, que es cooperación entre cooperativas, las cooperativas se integran o se reúnen, se asocian en diferentes tipos de organizaciones. Las cooperativas de primer grado se pueden integrar en una federación. Por ejemplo, las cooperativas de consumo en una federación de consumo. Las cooperativas agropecuarias en una federación de cooperativas agropecuarias. Y también, a su vez, esas federaciones se agrupan en confederaciones, que ya son organismos de integración a nivel nacional. Ahora, esto tiene, por supuesto, sus matices, ¿verdad? Eso, lo que yo acabo de mencionar, es lo que se llama integración vertical. Pero también existe lo que es la integración horizontal, es decir, cooperativas en una cierta región de un país se pueden integrar y conformar una unión de cooperativas de ese distrito, de ese cantón, de esa provincia.
entonces esa unión a su vez se puede agrupar o afiliar a una confederación de carácter nacional. Entonces son 3, 4 niveles de esa cooperación entre cooperativas. Esto estamos hablando de lo que es la integración de carácter gremial. Después, por supuesto, está lo que es la integración de carácter económico, que ya tiene otras características y que puede pues tener diferentes formas y que es fundamental y que es una de las debilidades del movimiento cooperativo, esa integración de carácter económico que podemos luego quizás ampliar un poco más. Ok, para ir ya cerrando un poco sobre esta entrevista que estamos haciendo a nivel nacional e internacional, acá en Costa Rica, en el Hotel Monte Campana, un hotel que brinda unos servicios bastante preciosos y una atención muy personalizada. Queremos hablar ya la parte, porque cuando hablamos de desafíos que enfrentan las cooperativas, creo que entra fuertemente en el asunto de gobernabilidad. Entonces, o usted nos hace la aclaración en esa parte, pero sí hablar un poquito sobre el tema de, bueno, desafíos que enfrentan las cooperativas y lo que es gobernabilidad en sí. Bueno, el tema del desafío de las cooperativas, primero decir que las cooperativas, como lo mencioné antes, han tenido un gran desarrollo a nivel mundial y a nivel en cada país y son importantísimos actores económicos, ¿verdad?, en cada uno de los países. Pero es evidente que, al igual que cualquier empresa, tienen desafíos que tienen que enfrentar. Entre ellos, bueno, el tema de la integración que estaba hablando antes, ¿verdad?, sobre todo el tema de la integración económica, que es fundamental. El tema de la incidencia política, es decir, en las políticas públicas, sobre todo, sí, cómo incidir para que haya una política que favorezca el desarrollo de las cooperativas y de la economía social, por supuesto. El tema, digamos, del fortalecimiento del capital es otro desafío. Como sabemos, las cooperativas no captan recursos en el mercado, sino que es el aporte de los propios asociados. Entonces hay que ser creativos en esto y desarrollar mecanismos que permitan fortalecer el capital social de las cooperativas. Y un tema que es importantísimo y que a veces sale a la palestra en los medios de comunicación masiva, que es el tema de la gobernabilidad. Es decir, las cooperativas, por su esencia, deberían ser ejemplos de buena gobernabilidad. Sin embargo, la experiencia nos muestra que hay problemas en este tema, ¿verdad? Y la gobernabilidad se entiende como, o la gobernanza, como un instrumento que permita tener una relación adecuada entre los diferentes órganos de dirección de las cooperativas, entre la asamblea, el consejo de administración, el comité de vigilancia, la dirección ejecutiva, ¿verdad?, la gerencia y por supuesto los asociados. Es decir, todo este conjunto de relaciones que tienen que estar reglamentados hacen a la gobernanza de la cooperativa y a la buena gobernabilidad. Lamentablemente, bueno, en la práctica se ha visto que este tipo de relaciones no siempre funcionan bien, hay conflictos, ¿verdad?, entre estos órganos, y eso conlleva a que la cooperativa pues enfrente ciertas dificultades y a veces ha conllevado a la desaparición de la cooperativa. Entonces, el tema de la gobernabilidad es fundamental. Eso implica que haya también un código de ética, ¿verdad?, que haya un código de buenas normas de gobernabilidad, etcétera. Ok, nos vamos a un corte comercial muy rápidamente. Recordarles que es En Contacto con Raúl Top y TV Cop, su revista matutina. En contacto con Raúl Top. En contacto. En Contacto con Raúl Top, su revista matutina y TV Cop. Bueno, comentarles que acá estuvimos en una entrevista que queremos que sea como un abreboca
de todo lo que se va a venir en la cápsula TVCOP con relación a conocer un poco más del mundo cooperativista a nivel nacional e internacional. Don Manuel Meriño es una persona que es colaborador y parte del programa TVCOP para el mundo, donde vamos a seguir con estos temas de gran interés. Vamos a traer otras ponencias, vamos a traer otra gran gama de conocimientos que él ha tenido a nivel mundial y que quiero que sea una forma de transmitírselo a ustedes para poder lograr sacar adelante nuestro movimiento y que se mantenga como se ha mantenido en el tiempo. Así que, don Meriño, comentarle, quisiera como que le diera, cerrar con un mensaje a las cooperativas con relación a lo que estamos haciendo en este momento y a lo que se viene. Bueno, pero antes, Raúl, para acabar un poquito el tema de gobernabilidad, yo hago un llamado a que las cooperativas realmente y los dirigentes y líderes del movimiento cooperativo le presten mucha atención a este tema de la gobernabilidad, porque como dije antes, las cooperativas tienen que ser ejemplo, ¿verdad?, de esto. Hoy en día en el mundo empresarial se habla mucho de la gobernanza corporativa, ¿verdad? Y nosotros desde la Alianza Cooperativa Internacional en mi tiempo y ahora todavía se habla de la gobernanza cooperativa, ¿verdad? Porque realmente tenemos algunos aspectos que nos hacen diferentes de la empresa tradicional de capital. Y pues Cooperativa de las Américas desarrolló durante mi tiempo como director regional unos mecanismos para evaluar justamente esa gobernanza en las cooperativas, ¿verdad? Cómo funcionaba, una serie de indicadores para medirlo, porque también tiene que ver con eso de la buena gobernanza, qué tipo de información se le da a los asociados, que tiene que ser una información oportuna en el momento oportuno, tiene que ser una información digamos que realmente explique la situación de la cooperativa, que les permita a los asociados participar en una forma activa en las asambleas, etcétera, etcétera. Entonces el tema de información comunicación permite, si esa información y comunicación es adecuada, permite una participación activa de los asociados y permite fortalecer la identidad cooperativa, que es la relación entre el asociado y su organización cooperativa. Mi mensaje es que realmente que las cooperativas han hecho mucho en este mundo y en cada país, como dije antes, son actores importantísimos, tanto económicos como sociales en los países. Y bueno, ya tiene un reconocimiento a nivel mundial a través de su organización de integración mundial, que es la Alianza Cooperativa Internacional, que tiene pues organizaciones regionales en todas partes del mundo, en todos los continentes, que tiene una vinculación activa con las Naciones Unidas, con la OIT, con el PNUD, etcétera, etcétera. Y entonces, pero eso a veces no es suficiente, hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir insistiendo en el tema que mencioné antes, que puede ser uno de los temas a hablar en el futuro, que es la incidencia en las políticas públicas para que los gobiernos hagan, digamos, o sigan lo que se mencionó en la recomendación 192 de la OIT. Y bueno, creo que tenemos una perspectiva optimista de las cooperativas. Creemos que más y más se van a ir convirtiendo en factores fundamentales, ya lo son hoy, pero más todavía en el futuro. Y en los casos de crisis, ¿verdad?, como fue la del 2008-2009, la gran crisis financiera, las cooperativas mostraron su resiliencia, que es un término, digamos, de origen inglés, y fueron, digamos, prácticamente muy pocas tuvieron problemas económicos. Al contrario, en algunos países de Europa e incluso en Estados Unidos aumentó la membresía de las cooperativas de ahorro y crédito, aumentaron los depósitos en las cooperativas, gente que se fue de los bancos para hacer depósitos en las cooperativas. Entonces, bueno, esa resiliencia que han mostrado las cooperativas se basa en que tienen su arraigo en la gente, ¿verdad?, en las comunidades, en las provincias, en los sectores donde trabajan.
Y bueno, ahí yo creo que eso ha sido una muestra excelente de la capacidad que tienen las cooperativas de resistir a ese tipo de crisis que son cíclicas, ¿verdad? Y que las cooperativas, pues a pesar de todas las crisis que ha habido, se han mantenido firmes y creciendo siempre. Qué bueno. Bueno, recordarles que esta fue su revista matutina En Contacto con Raúl Talk y TV Coop. Este va a ser el nuevo formato de este año en nuestra programación, donde vamos a tener a una empresa que hable de todos sus servicios y todo lo que ofrece a nivel nacional e internacional, y después tener una entrevista de fondo que las que van a estar completamente como prioridad van a ser en la parte del movimiento cooperativo con don Manuel Mariño y otros colaboradores de este programa. Así que los invitamos a que pongan mucha atención a esta programación, porque esta va a ser el seguimiento de muchos trabajos donde vamos a estar visitando algunas empresas como son restaurantes, hoteles, ferreterías, donde usted quiera. Nosotros podemos estar con temas como estos, porque lo que andamos buscando a través de nuestro programa son alianzas estratégicas de mercadeo, de promoción, de cómo nosotros podamos alimentarnos de la información de una empresa como la que fue hoy Monte Campana, y lo que es un tema tan importante como es el movimiento cooperativo y sus temas y desafíos a nivel nacional e internacional. De veras bastante contento con la participación suya hoy. Recordarle que usted es un colaborador de TV Coop, que TV Coop muy pronto será una cooperativa más para el servicio de todos ustedes. Gracias al Hotel Montecampana por darnos la hospitalidad y la oportunidad de estar acá, y donde ustedes van a conocer una gran gama de oportunidades que tiene este hotel con la gerente que estuvo anteriormente en la programación. Así que ha sido un placer de veras haber compartido con todos ustedes, y muy pronto estaremos nuevamente con un tema cooperativo. Este fue su revista matutina En Contacto con Raúl Talk y TV Coop. En contacto con Raúl Talk. En Contacto con Raúl Talk, su revista matutina. En contacto